¿Cómo están hoy? Estamos todos expectantes porque hoy vamos a partir el pan juntos. Leamos en Apocalipsis el capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estás en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que había hablado conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Una barca romana se deslizaba por el mar Egeo. Un montón de islas en el mar Egeo, y esta barca iba buscando una especial, que era la isla de Patmos. Llevan un contingente de prisioneros. La isla de Patmos era una isla pequeña, inhóspita, sin vegetación. El panorama destila tristeza en esa isla y fue elegida por los romanos para poner a los indeseables, a los condenados, a los desterrados de por vida. Bajan a los prisioneros y entre ellos hay uno que tiene cerca de 90 años. Es el apóstol Juan. ¿Por qué está allí? Él mismo lo explica. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan era el último discípulo vivo, era el testigo presencial del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Habían pasado 60 años desde que él estuviera con el Señor resucitado. Y la iglesia había crecido. Habían empezado en Jerusalén, se habían extendido hasta Roma, todo el norte de África, todo alrededor del Mediterráneo. Ya se había diseminado la fe en Jesucristo, sin diferencias sociales. Allí iba tanto el esclavo como el funcionario del gobierno. Se reunían todos alrededor de Jesucristo, pero estaban viviendo tiempos difíciles, tiempos de persecución. Al principio habían sido los judíos, pero eran los romanos, y los romanos que se habían ensañado con los cristianos. Lo habían llevado a Juan a comparecer ante Domiciano, que había lanzado una persecución y había llegado a condenar a muerte a gente de su familia. Ejecutó a sus parientes, a Flavio Clemente y a Flavia Domitila, los ejecutó, eran parientes de él. ¿Por qué los ejecutó? Por no creer en los dioses paganos y creer en Jesucristo. Juan, cuando llegó hasta ese tribunal, seguramente lo vieron anciano, enclenque, 90 años. No valía la pena matarlo. Mándenlo a la isla y que allí muera. Los griegos decían que el castigo del destierro era peor que el castigo de la muerte. Morir en penurias, en angustia, en soledad, en sufrimiento, haber perdido toda influencia.
Juan fue el discípulo más joven de Jesús. Había empezado allí hacía 60 años cuando Jesús pasó y lo llamó. Juan trabajaba con su padre en la pesca y con su hermano. Juan y Jacobo juntos siguieron a Jesús. Y Juan tenía un carácter muy especial, pero muy especial. Era un hombre cuya vida no tenía matices. Todo era para él blanco o negro. Cuando un día se encontró algunos que usaban el nombre de Jesús sin participar entre los discípulos, pidió que les mandaran que se callaran la boca, ordenarles que no hablaran más de eso, porque él tenía la exclusividad. Cuando entraron a una aldea samaritana y los samaritanos no los recibieron, le dijo a Jesús: ¿hacemos caer fuego del cielo? Jesús los llamaba a Juan y Jacobo hijos del trueno y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque siempre estaban así, pero 3 años con Jesús lo cambió. Y lo cambió en tal forma que se transformó en el discípulo del amor. Juan experimentó aquello de que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, pues entonces todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Comenzó su ministerio en la iglesia en Jerusalén al lado de Pablo. Fue a fortalecer a los hermanos de Éfeso. Escribe un evangelio, el cuarto de los evangelios, y lo escribe para que la gente crea. Dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La fidelidad y el testimonio de Juan despertaron el odio de los enemigos y termina anciano, desterrado en la isla de Patmos. El entorno es inhóspito, la compañía que tiene es deprimente. Los hermanos están lejos, sin posibilidad de visitarlo. Está en absoluta soledad y la iglesia está siendo perseguida. Su ministerio está acabado. ¿Por qué termina así? Y llega el día del Señor. Los hermanos, están reunidos allá. En Roma, en Jerusalén, en Éfeso, están reunidos, alabarán al Señor, partirán el pan juntos, se abrazarán en Cristo. ¿Cuánto necesitaba él ese día el abrazo fraterno, la mano en el hombro que le diera ánimo? ¿Cuánto necesitaba de la comunión? ¿Cuánto necesitaba partir el pan con los demás? Pero nadie puede darle eso que necesita. Está solo, está abandonado. Y en ese momento, en ese día del Señor, en ese día en que todos los cristianos se detenían, a pesar de que era un día laborable en el imperio, se detenían para partir el pan y recordar al Señor Jesucristo. Una voz, como si fuera una trompeta, enérgica, autoritaria, se vuelve. Y cuando se da vuelta, se encuentra con el Señor. El Señor viene a sostener al siervo en el momento del dolor. Pero no viene para ponerle la mano en el hombro, no viene para darle una palabra de consuelo. Viene para decirle que su ministerio no terminó, que todavía tiene que agarrar la pluma, porque va a ver cuál es el triunfo final de Jesucristo, porque va a tener que escribir la revelación, va a tener que escribir el Apocalipsis. Una cantidad de postales en movimiento que muestran en el cielo y en la tierra, a través de figuras crípticas, cuál es el triunfo final de Jesucristo sobre el mal, sobre Satanás, sobre el demonio, sobre el pecado. Y cuál es el destino de los fieles. Él va a ser el testigo de eso. Y allí está el Señor acompañándolo en esa soledad. Los demás están partiendo el pan con los otros hermanos. Él
está ese día con el Señor. El Señor viene para cumplir aquella promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo miro la vida de Juan, testigo de Jesucristo, quien más había trabajado en el tiempo por el testimonio, 60 años proclamando a Jesucristo. Y eso me obliga a mirar mi propia vida y a sacar también conclusiones. Y quisiera que esta mañana, antes de partir el pan, miremos nuestra propia vida y saquemos conclusiones. Si tenemos una experiencia con Cristo, si el Señor ha cambiado nuestra vida, tenemos que ser testigos de Cristo. Testimoniar con nuestra vida cambiada, siendo honrados, íntegros, veraces. Entregar nuestra vida al Señor para testificar de Él, pero para testificar con nuestra forma de vivir. Muchos cristianos terminan sus vidas amargados, afligidos. Han granjeado el mundo, pero se dan cuenta que nada se pueden llevar. No viven esta experiencia de Juan, la presencia maravillosa del Señor, aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Cuando yo miro este cuadro, siento que la fidelidad del Señor es la que se manifiesta acá, porque va a buscar a ese hombre que está solo, viejito, desamparado, y le da el último trabajo de su vida. La historia dice que Juan fue rescatado, lo liberaron, que pudo volver, que estaba muy mal cuando volvió, pero que siempre daba un mensaje: amaos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Nosotros vivimos una vida efímera, estamos en este momento como en Patmos, se cerraron todas las cosas y nuevamente estamos a la distancia, partiendo el pan tecnológicamente, gracias a Dios que lo podemos hacer así. Pero cuánto necesitamos lo otro, ¿no? Y cuánto necesitamos afirmar nuestro corazón en la esperanza, en que el Señor está allí, que nos va a acompañar, y nos va a acompañar no solamente hasta el último día, sino hasta lo que viene detrás de eso. Les recuerdo un viejo himno: sin cesar siempre pienso en la tierra mejor, do al ponerse el sol llegaré, y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré. Mi corona tendrá sus estrellas allí, en las almas que yo rescaté, cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré.